Bueno, pues comenzamos nuestro programa de hoy y comenzamos hablando de esa sexta edición ya de Diálogos de Automoción que el Diario Montañés organiza en el Salón de Actos del Centro Botín. La verdad que es una auténtica gozada estar en ese Salón de Actos con el fondo de la bahía, que la verdad que es todo un espectáculo. Y quien tiene mucha culpa de que todo esto se ponga en marcha año tras año no es otro que José Luis Pérez, redactor jefe del Diario Montañés y, bueno, pues organizador de estas jornadas. José Luis, muy buenas. Buenas tardes, Félix. Bueno, ¿qué? ¿Has descansado de ayer o...? Sí, hombre, sí, esto es un hito más, pero esto hay que sumar y seguir, es decir, que hay que estar siempre pendiente y bueno, mañana sacaremos en el periódico un suplemento especial recogiendo todo lo que ha sido la jornada y bueno, pues lo que tratamos con ello es de llevar a la gente de Cantabria, donde la industria del automóvil, como allí se expresó, tiene un peso muy importante, la industria de componentes, en el PIB industrial, aproximadamente del 30%. Lo que se trata es de sensibilizar a la gente por la importancia que tiene la industria del automóvil, por un lado, que yo creo que hay que defenderla, y por otro lado, a todo consumidor, porque todos, o la mayoría, somos usuarios de coches, unos como conductor, otros como usuarios, pero el coche forma parte de nuestra vida y tenemos que estar pendientes de las tendencias que vienen, de lo que se mueve en torno al automóvil y es un sector que cuando el sector se resfría, la economía tose. Eso está más claro que claro. Además, la sexta edición ya, todo esto ya lo tienes cogido por la mano, pero este año se te complicó un poco a última hora, ¿eh? Pero al final, bueno, pues esa Sí, experiencia... se complicó porque, bueno, pues no dependemos absolutamente de nosotros y hay circunstancias y venimos de salir de una pandemia y, bueno, pues Frank Stephenson a última hora, ultimísima hora, nos dijo que no podía venir. Intentamos que entrase por videoconferencia, le fue imposible y bueno, pues lo hemos aplazado pues para otro año. Si la temática del foro de ese año encaja, pues le traeremos en otra ocasión. Pero bueno, reaccionamos, que era un tema que yo lo tenía ahí en cartera, que podía haber sido el quinto, pero ya me parecía que era alargar mucho la jornada, pero la quinta opción era hablar un poco de la movilidad en las ciudades, donde todos estos procesos de electrificación tienen mucho que decir y luego donde las autoridades están tomando determinadas decisiones, yo creo que de espaldas al sector del automóvil y están, bueno, convirtiéndose en algo antipático para el sector del automóvil. Tú que eres defensor y conocedor de todo esto, bueno, pues lo que no puede ser es que con el paso del tiempo las ciudades vayan a ser cotos cerrados donde no puedan ni entrar los coches, ¿no? Yo creo que hay que buscar fórmulas compatibles y fórmulas donde se entiendan las dos cuestiones, porque el coche nació, como decía ayer Fernando Gómez Blanco, es el elemento que más libertad nos ha dado para movernos donde queramos, cuando queramos y como queramos. Y entonces lo que no se puede ahora es lo contrario, ¿no? Está claro. Además, José Luis Fernando es de esas personas que da gusto escucharle, porque aparte de comunicar muy bien, sabe de lo que está hablando, sabe un montón de esto del mundo del motor. No en vano, como bien recalcabas tú ayer, tanto él como su hermano Manuel, que también estuvo ayer en esta jornada, son los dos únicos miembros españoles en la elección de coche del año en el mundo. En el mundo casi nada, ¿no? Es decir, es una suerte que además, pues bueno, pues tengan este vínculo tan estrecho y yo no soy quien debo decir que son cántabros, pero bueno, pero es que como si lo fueran, es decir, aunque su partida de nacimiento ponga que han sido en Madrid, se han criado aquí, han crecido aquí, tienen, vamos a decir, residencia aquí, etcétera, y entonces se sienten muy cántabros ambos y es una auténtica suerte el
poder contar con ellos en este tipo de foros, porque bueno, es la voz de la experiencia, es la voz autorizada del conocimiento, etcétera, etcétera, y bueno, y además son personas muy accesibles, muy accesibles. Yo creo que es un poco la clave de este tipo de eventos, ¿no? El contar con, iba a decir con amigos, porque también lo entiendo así, tanto Joaquín Torres, que nos acompañó, el jefe de prensa de Volkswagen en España, como Emilio Herrera, el presidente de Kia, pues bueno, pues ya los conoces hace muchos años, conoces su trayectoria, cómo se han ido desenvolviendo en su profesión a lo largo de los años, y son gente también que tiene mucho conocimiento para pulsar el momento actual del sector, que es un momento convulso, un futuro que yo diría que no está escrito, aunque todo apunta hacia la electrificación, pero yo creo que el futuro nos va a deparar todavía muchas sorpresas, incluso a los grandísimos expertos, ¿no? Yo creo que nadie sabe cómo vamos a movernos dentro de 10 años. Eso... Ya no digo de 30, digo antes de 10, ¿no? Estamos en 2022, casi 23. Dentro de 10 años, ¿qué va a pasar en 2033? ¿Se van a vender coches solo eléctricos, solo híbridos? ¿Van a hacer algún tipo de propulsión nueva? Hablan del hidrógeno. El hidrógeno tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Yo me quedé ayer con una idea, ¿no? Que todo esto va cambiando demasiado deprisa, que no hay nadie que esté a las riendas y que pueda controlar todo esto, y que en un futuro las diferentes tecnologías van a tener que convivir más de lo que a veces quieren anunciar algunos políticos o algunos responsables de instituciones, donde hablan solo de la posibilidad de que solo haya coches eléctricos, ¿no? Entonces yo creo que bueno, hombre, lo que hace falta, lo que más hace falta es retirar los coches, ya sean diésel, ya sean gasolinas, que contaminan muchísimo, que son coches de más de 10, de 15, de 20 años, que todavía los vemos circulando en nuestras carreteras y que están haciendo pues un flaco favor. Es decir, yo ayer salía de casa y un coche que estaba allí aparcando, bueno, ha hecho una ráfaga de humo. Digo, bueno, esto es peor que cualquier coche diésel que se venda hoy día en el mercado. Yo creo que esa es la clave, ¿eh? Y quizás estamos acostumbrados, José Luis, bueno, pues a ir por la calle, por el centro de Santander y coches circulando y bueno, ya estás, entre comillas, un poco habituado a ese olor, al humo de los coches. Pero yo esto lo noté mucho y lo comenté aquí en el programa al principio, cuando ya empezamos y retornamos otra vez a las ondas después de estar encerrados en casa. Los primeros días que nos dejaron salir de casa, que todos salíamos a dar una vuelta y a pasear, cuando pasaba un coche por al lado, lo notabas muchísimo más, porque lógicamente estaba la atmósfera mucho más limpia después de un mes prácticamente rodando pocos coches, y lo notabas, pero ahora ya nos hemos vuelto a acostumbrar a eso y... claro, todo eso es un suma, suma, suma y al final la contaminación está ahí, eso es innegable. Sí, está ahí. Quizá Santander o las ciudades de Cantabria no sean las que más se ven afectadas por todo esto, pero ayer se ponían ejemplos de grandes urbes donde prácticamente no se ve el sol, aunque el día esté despejado a 50 kilómetros alrededor. ¿Por qué? Porque hay un tapón, un sombrero de contaminación que impide eso. Y eso no es sano, eso no es sano. Indudablemente yo creo que nadie discute la contaminación, pero la contaminación del vehículo, del coche, del automóvil, es un pequeño porcentaje respecto a otras contaminaciones, es decir, y luego tampoco podemos mirar, digamos, ser aquí tan papistas, mientras que en otros lugares del mundo no contemplan en absoluto este tipo de cuestiones, ¿no? Europa sí que tiene que ejercer esa responsabilidad, pero indudablemente esa responsabilidad tiene que ser compartida con grandes potencias mundiales como Rusia, China, los países de Latinoamérica o de África, que no pueden vivir de espaldas a estas sensibilidades porque el planeta es único, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta de este tipo de foros es que a todos los que nos apasiona el mundo del automóvil, más allá de hablar de caballos, de versiones o de modelos, la reflexión va a un punto más
un punto más allá, ¿no? En el sentido de hablar de la sociedad en la que estamos, ¿no? El papel que debe jugar el automóvil, que puede jugar el automóvil, que ha desarrollado hasta ahora y que debe seguir desarrollando, ¿no? Y de qué manera nos podemos mover. Se habló ayer de patinetes, de motos eléctricas, se habló de compartir el coche, de fórmulas de alquiler. Bueno, se está abriendo un abanico de opciones para el consumidor y luego cada uno tendrá que optar por la mejor opción. Yo creo que por ahí van los tiros, también cada uno en función de su economía. ¿Eh? Yo Pero me quedo... bueno, sí. Mira, yo me quedo de ayer con una cosa, ¿no? Y la semana pasada tuvimos aquí en el estudio, bueno, pues estuvo Agustín Merino del Grupo Blendio, estuvo Gonzalo Anievas de Miguel Arroyo y Roberto Pérez de Adarsa, hablando un poco, y salía de que el automóvil le daban palos por todos los sitios, ¿no? Impuestos, impuesto de matriculación, impuesto de circulación, sacabas el coche en Santander, aparcar y tenías que pagar, y bueno, que todo iba en contra, digamos, del automóvil, que estoy de acuerdo. Se ha ido un poco en contra del automóvil. Y ayer, cuando estábamos allí en ese salón del Centro Botín, que como decía antes, con la bahía de fondo es un auténtico espectáculo, pues claro, nosotros estábamos hablando de coches eléctricos y por detrás estaban pasando barcos que alguno echaba una marea guapa, ¿eh? Sí, y ahí, sí. ahí no se meten, ¿no? No, ahí cuesta mucho más meterse por el carácter estratégico y la fuerza que tiene esos sectores, que yo creo que es algo que ha perdido el sector del automóvil, ha perdido fuerza. Ahora mismo yo creo que los grandes fabricantes, que están muy preparados para adaptarse a todo, han perdido respecto a las instituciones gubernamentales, ya sean locales, nacionales o internacionales, han perdido liderazgo, han perdido fuerza, han perdido incluso interlocución. Y hoy día el sector del automóvil va a remolque de lo que van dictando pues unos eurodiputados en Estrasburgo o de lo que van dictando en el Consejo de Ministros de la Moncloa, ¿no? Entonces, yo creo que esa falta de interlocución, en muchas ocasiones, no quiero generalizar, pero hay políticos que no están lo suficientemente preparados para poder interpretar lo que está pasando y poder tomar medidas en el sentido de cómo tiene que articularse el tráfico en las ciudades, cómo tiene que articularse el flujo de los coches, de los aparcamientos, si tiene que haber aparcamientos en la periferia. Nadie conoce en Santander una planificación. Estamos metiendo carriles bici, estamos quitando carriles para los coches, estamos cerrando plazas, no lo sé, yo creo que tiene que haber expertos más allá de los gurús universitarios que se quedan muchas veces en la teoría, gente del sector del automóvil y de las industrias que conocen muy bien cómo se mueve todo esto y qué tipo de coche demanda la sociedad y qué tipo de coche es el que sale y qué tipo de posibilidades hay de infraestructura para recarga, porque el eléctrico está muy bonito, pero si no hay recarga, pues se va a quedar como algo residual para gente con alto poder adquisitivo, que tenga viviendas unifamiliares y pueda tener un cargador tanto en su casa como en su trabajo, ¿no? Y eso, todos sabemos que eso no es la realidad de la sociedad actual. Entonces, tampoco se puede ir, a coches eléctricos por encima de 40, 50 mil euros. Muchísimas familias no se pueden permitir eso. Entonces, igual lo dijeron allí, planteemos hacer coches de menos de 20.000 euros eléctricos. No, y es que una de las conclusiones también que se puede sacar es que los fabricantes han hecho su trabajo. Y me explico, se han hecho su trabajo a la hora de tener los coches, y yo aquí lo he dicho un montón de veces, los coches eléctricos son una gozada y van de maravilla, pero claro, las administraciones no están haciendo el esfuerzo en poner cargadores y demás. Es más, hoy en el diario Montañés viene en cartas al director, una carta me parece que es de una señora, que el título es ya tengo mi coche eléctrico y ¿ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde lo cargo? Está claro. Sí. Ha venido al pelo esa carta hoy, ¿eh? Sí, lo vi esta mañana, sí. Me llamó la atención, digo, qué casualidad. Bueno, una de las cosas que se habló ayer también, bueno, lo hablamos un poco en la comida abajo después del acto, era de esa fábrica que quería montar Volkswagen, el grupo... Sí, hoy ha salido la noticia precisamente. Por eso. Que va para adelante. Hoy salía la noticia que estábamos ayer con esa incertidumbre de al final, porque esto es bueno, sin duda, y
y bueno, que se haya tirado para adelante para poner en marcha, sin duda es una excelente noticia, no solo para Sagunto, sino para toda España, ¿eh? Es una inversión he escuchado en radio precisamente, que son más de 10.000 millones de euros de inversión, ¿no? Entonces sí que va a haber ayudas públicas, hablaban de 300 y pico millones, más la posibilidad de otros 100 o así. Bueno, pues sí, son cantidades que nos pueden asustar, pero yo creo que puede recoger mucho excedente de trabajadores de las fábricas de Volkswagen y luego generar un tejido industrial en el entorno que puede favorecer no solo a las fábricas de Volkswagen, sino a la industria del automóvil en general en España, porque tengamos en cuenta que como las grandes corporaciones automovilísticas en un momento decidan que no están en condiciones de seguir aquí porque no hay una regulación, ya no digo favorable, sino neutra, que no se sientan perseguidos, etcétera, etcétera. Bueno, desmantelan este tipo de fábricas, se las llevan a terceros países y, bueno, el roto que se podría hacer en la economía española, vamos, hemos dicho que... Es importante. Hemos dicho que aproximadamente, se comentó ayer, que el 30% del PIB industrial en Cantabria lo mueve el sector del automóvil, de componentes. Me parece que eran cerca de 8.000 trabajadores. Hay muchas empresas que se dedican, bueno, pues a fabricar componentes para la automoción y bueno, pues sin duda importante. José Luis, no sé si quieres añadir más o desvelarnos en qué estás trabajando de cara al año que viene. No, todavía no. Yo creo que aquí hay que estar atento un poco a las tendencias. Este año era la movilidad, la electrificación de la movilidad y bueno, vamos a ver por dónde van discurriendo los acontecimientos, nos seguiremos viendo, nos seguiremos escuchando, leyendo y en función de todo ello, pues yo creo que cuando llegue la primavera habrá que ir decidiendo temáticas, ¿no? Pero bueno, candidatos a venir el año que viene ya tengo, incluso alguno apalabrado. Pues hay un tema que me gusta, por ejemplo, Audi acaba de presentar ahora el equipo de Fórmula 1 que va a competir en 2026. Tuve la oportunidad de estar en la presentación que hicieron en Madrid, en primicia del monoplaza y del equipo. Y bueno, pues el escuchar una marca, la experiencia de una marca como Audi, que ha estado toda la vida en la competición, que ha ganado todos los títulos mundiales en automóvil posibles, excepto la Fórmula 1 que ahora van a ingresar, pues a mí me parece que sería una charla muy interesante. Seguro, tanto para los amantes del automóvil como para cualquier persona y como para los muchos alumnos de los institutos de formación profesional que cada año nos acompañan y es algo que yo creo que a todos nos hace muchísima ilusión, ¿no? Y además se portan muy bien, escuchan, preguntan y muy bien, muy bien. Ayer les vi muy implicados en la charla y muy atentos además. Sí. Pues nada, José Luis, que mi enhorabuena por esta sexta edición y esperamos disfrutar de muchas más. Pues así será, Félix. Venga. Gracias a ti también. Venga, un abrazo. Hasta luego. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz.